Shalom, hermanos. Primeramente, antes de empezar, quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Hashem, Yahushai, Hashem Rahakodash, doblando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el espíritu, bien breve, quise entrar en este video tocando en la importancia del arrepentimiento y entrando en cómo estamos entrando en unos tiempos bien. Hey, man, en los últimos tiempos, man, estamos en los últimos tiempos y como acabamos de ver esta semana, el decreto salió por el apóstol Zahar que las puertas para el entrar a uno de los campos de la Gran Pedra Molino van a estar cerradas, man, aunque sea por un tiempo o hasta que empiece la hora de la angustia de Jacob. No es claro, pero al mismo tiempo, estos son los tiempos estos son los tiempos en donde nuestro arrepentimiento y el tratar de enforzar y enfocarnos en lo que importa, que es este evangelio, este trabajo, y en mejorarnos nosotros en el espíritu, es lo que nos va a asegurar o lo que nos va a dar el chance de ser salvados, ¿verdad? Entonces con esto vamos a empezar. Estamos en Proverbios 28 y 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración será abominable. Entonces, estamos en el espíritu de ser humildes y de oír cuando salen decretos, oír para saber los tiempos en cuales estamos entrando, oír y entender que, la ley sí se encuentra en las escrituras, en todas las escrituras, pero la voz del Señor a veces te puede hablar por medio de otros hombres, man. Por medio de hombres en el campo, y por medio de los que el Señor ha establecido para hacer su voz, sus profetas. Entonces, el que se aparte su oído de oír eso, man, el que se aparte de oído de oír lo que el Espíritu está hablando por medio de los apóstoles o por medio de hombres en los campos, su oración será abominable, man. ¿Y qué es lo que deberíamos que estar orando por? Sabiduría, entendimiento, misericordia, más fe, ser humilde y cosas espirituales y beneficiosas para en nuestras vidas. Y también vienen los tiempos en donde vas a orar por cosas que necesites en tu vida, o que el Señor te rescate de una situación. Pero si estás en el espíritu de ser rebelde y no corregir tu camino cuando el Señor te está dando la oportunidad para corregirte, aunque estés en el campo o no estés en el campo, man. Si estás en ese espíritu de pues yo voy a hacer lo que me dé la gana, o yo voy a caminar mi camino y todo esto, el Señor no te va a oír, man. No te va a dar lo que necesitas. Últimamente no te va a oír en los tiempos de la angustia de Jacob, man, como leemos en Proverbios, el primer capítulo, man, como por el versículo 20 hacia abajo. Se va a reír de tus oraciones. Tu oración va a ser una abominación, algo asqueroso en sus oídos. Continuando dice 13: el que encubre sus pecados no prosperará. El que cubre sus pecados, el que no está en el espíritu de confesarse al Señor, el que siempre, cuando el espíritu lo corrige por medio de hombres, trata de justificarse, trata de cubrir su pecado, trata de poner culpa en otros, man, en vez de mirarse en el espejo y decir: hey, fuck it, man, hey, la regué, salakia a usted, hermano, y en su tiempo pedir misericordia al Señor y pedir que sea corregido ¿qué es lo que significa la palabra arrepentir, man? Es en no repetir ese error, no volver a los pecados que estabas haciendo. Exacto, volver. Man. Como dijo el Señor, no volver a tu vómito, man, como un perro. Dice: mas el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. Entonces, man, si estamos en el espíritu de humildad,
y de arrepentirnos de nuestros pecados en estos últimos bien pesados, y abandonando nuestros errores, esos son los hombres el cuales el Señor va a tener misericordia, los cuales prosperarán, los cuales el Señor perdonará, y los cuales el Señor tendrá protegidos durante la hora de la angustia de Jacob, la hora de la ley de la ley marcial, el juicio. Tendrá a ese hombre y a su familia protegidos, porque esto no se trata de individuos. Próxima escritura es el Salmo 51:10. Dice, y esas son las palabras del rey David, el espíritu correcto de estar. Dice: crea en mí un corazón impío, oh Yahweh, Hashem Yahushai, en nuestro caso, que es un corazón limpio, una mente limpia, un espíritu limpio de la suciedad, la mugre de este mundo, limpio del pecado, limpio de orgullo, en el espíritu de ser humildes, buen siervos del Señor, Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, que esto, son buenas palabras y bien espirituales, porque este es un buen ejemplo de cómo cada hombre en esta fe, debería de andar. Últimamente los miembros de los elegidos van a estar en este espíritu, pero son buenas cosas para leer, para que entendamos el espíritu, qué es el espíritu correcto, y continuando dice 11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Que es una de las cosas, sino la cosa más fearful, más temerosas en esta fe, es que el Señor quite su espíritu de nosotros, quite el entendimiento, quite la humildad, que nos quite toda la luz que nos ha dado, y tirarnos a la oscuridad para que seamos víctimas de demonios y de todo lo mal que puede pasar a un hombre, que en el mundo, y parte de no ser echado a la presencia del Señor es en mantenernos humildes y continuamente arrepintiéndonos, como estaba diciendo. Parte de no ser echado de la presencia del Señor es en manteniéndonos humildes, en manteniéndonos en el espíritu de arrepentirnos al Señor de nuestros pecados, pasados y presentes, en el atento de dejar el hombre viejo, ser humildes y caminar en el espíritu, con los hermanos y en nuestro día a día, porque el Señor mira todo. Dice: devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu libre, porque los únicos que serán salvados en ese día, son los elegidos, los cuales van a estar en el espíritu de entender la pesadilla, entender los tiempos, y entendiendo que no hay ¿cómo se dice? No hay oportunidad en esta fe para hombres que no son sinceros, para que obtengan la salvación. Últimamente todo hombre impío será purgado, Por eso deberíamos de andar en el espíritu de temor también, el balance, temar al Señor, igual que amar al Señor, porque entendemos que Él nos puede purgar, Nadie es exento de ser purgado, porque nadie sabe quién es elegido. No sabiendo quién son los elegidos, nos ponen en el espíritu tratando de andar en el espíritu continuamente, para no caer víctima a los ataques de Satanás, cual su trabajo es en purgar a cualquier hombre, que no es sincero. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Entonces la pregunta es: ¿cómo
un hombre puede enseñar a los transgresores de nuestra gente los caminos rectos del Señor si Él mismo no está caminando en el camino del Señor, man? Si Él mismo no se está arrepintiendo de sus pecados y caminando humildemente, ¿cómo Él mismo puede tornar y decirle a su hermano su pecado, man? O entregarle el camino a la salvación si Él mismo está destinado para ser purgado? Dice, y los pecadores se convirtarán a ti, porque el Señor no da oportunidad para hipócritas, man. Si un hombre se rasura la barba sabiendo que es contra la ley, pero luego sale a las calles diciéndole a su hermano que no debería de rasurarse, él es un hipócrita, man. Si un hombre le dice a su hermano que no debería acostarse con la mujer de su hermano, pero él se está acostando con la mujer de su hermano, él es un hipócrita, man. No podemos salir a las calles y dar a nuestra gente los caminos que guían a la vida y a la salvación si no estamos caminando en ese mismo camino, y estamos entrando en los tiempos en donde el Señor está purgando a los hipócritas, man. Los está purgando y está empezando a cerrar las puertas de misericordia, y en cuanto están cerradas esas puertas, hey, man, esperar esto. Puedo decir, como los tiempos de Noé, cuando ya vino la lluvia o la agua, ¿quién cerró la puerta de la arca? No era Noé, man. Era el Señor, Él cerró esa puerta, man. Porque no quería esa gente que fuera salva, tenían que ser destruidos porque eran malvados, man. Igual en estos tiempos, man, como leemos los tiempos de Noé, se van a cerrar esas puertas a la arca espiritual, que es Yahawashi, nuestro Señor. Se van a cerrar esas puertas y cualquier que no ha entrado a esa arca, no va a haber misericordia, man, como leemos en Ezequiel 9 y 4 hacia abajo. Los elegidos van a ser protegidos y los 2/3, man, van a ser castigados por sus pecados, man, en la hora de la ley marcial, en los campos de concentración que Esaú, el gringo, ha preparado ya por un tiempo para cumplir el juicio del Señor, y últimamente esos van a ser los que van a cumplir la profecía de ser destruidos por el Señor en el clímax de la Tercera Guerra Mundial, que será el lago de fuego, cuando misiles nucleares caigan a América, man, y la destruyan. Y los elegidos van a estar mirando este juicio, desde los carruajes, man, en los cielos. Pero son los tiempos en cuales estamos entrando, bien serios, bien pesados. Dios mediante, esto fue edificante. Tenemos dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, y saludos a ustedes, más y Shalom.